espero que estén muy bien. Soy Evelyn. En el video de hoy les traigo un tutorial de maquillaje bien bonito con mi paleta de sombras que me encanta y me gusta muchísimo. Se los quería compartir a todos ustedes y es esta paleta de sombras de Coco Blend. Con esta paleta de sombras les cuento, tengo ya como un año pasadito y me encanta. Ahí va la prueba para que vean que realmente, la utilizo muchísimo para los maquillajes que me hago diario. Miren, ya me acabé prácticamente 1, 2, 3, 4 colores de estas sombras. Y miren que para que se acabe una sombra es bien difícil. Así es que esta paleta de sombras es la que utilicé el día de hoy para este hermoso maquillaje que pueden utilizar muy bien durante el día. Si ustedes le quieren cambiar el labial, lo pueden hacer. A mí la verdad me gustan mucho los colores que se vean, que note que me pinté los labios. Pero si a ti no te gusta como a mí, puedes utilizar algún tono nude, algún gloss o algo bien sencillito. Pero como les digo, a mí en lo personal me encanta traer los labios bien pintaditos. Sin más preámbulos, los invito a continuar viendo este video. Bueno, chicas, lo primero que voy a colocar va a ser este corrector de Cover Cure. Es un corrector que es buenísimo. Lo utilicé en el maquillaje de ojos pasado. Espero ya lo hayan visto. Este corrector lo estoy utilizando en el tono 340 Light Palette. Voy a tomar con su aplicador y voy a aplicar aquí sobre la zona de mi párpado. Voy a colocar aquí para perfeccionar muy bien lo que viene siendo debajo del huesito de mis cejas. Colocamos y esparcimos sobre todo nuestro párpado. Tomar enseguida la Body Blender. Vamos a tratar de así de esparcir y de difuminar muy bien todo nuestro corrector de esta manera. Lo voy difuminando muy bien a toquecitos para enseguida comenzar a sellar con un poquito de polvo translúcido. Vamos sellando de esta manera a toquecitos. Me ayudo con esta brochita en forma de globito y vamos sellando muy bien. La paleta de sombras que voy a utilizar en esta ocasión se llama Cocoa Blend. Esta paleta de sombras me encanta y la utilizo demasiado. Voy a tomar un poquito de esa sombrita, se llama Substitute for Love. Y la voy a comenzar a colocar aquí en lo que viene siendo mi cuenca. Vamos colocando de esta manera, muy bien. Voy a tomar un poquitito más y empiezo a aportar de esta manera muy bien el color sobre toda mi cuenca. Vamos colocando y al mismo tiempo voy a ir difuminando. Enseguida voy a tomar un marrón más oscuro para darle más profundidad a la mirada. Vamos a comenzar colocándolo aquí sobre la V externa de esta manera, así a toquecitos. Y solamente lo voy a mantener aquí en esta zonita y lo voy a difuminar de esta manera en forma redondeada. Vamos aportando muy bien ese colorcito. Voy a tomar un poquitito más, retiramos el exceso. Y voy colocando aquí muy bien. Ya el sobrante que tiene la brocha lo voy a llevar aquí sobre mi cuenca. De esta manera. Sin subir el tono. Solamente manteniéndolo aquí sobre la cuenca. De esta paletita lo que voy a hacer es tomar una sombrita satinada en un tono cálido. A mí me encantan los tonos cálidos. Se me hacen perfectos para utilizar este tipo de maquillaje durante el día, que regularmente es lo que buscamos más. Así es que con esta brochita plana voy a tomar un poquito de ese tono cálido. Voy a tomar un poquito de este fijador de maquillaje y ya solamente humedezco un poco mi brocha para que así te quede bien pigmentado ese color y se aporte muy bien sobre el párpado. Así es que así a toquecitos voy a empezar a colocar esta hermosa sombrita satinada que tiene un color bien bonito y lo vamos aplicando así a toquecitos. Miren qué bonito color.
Voy a tomar un poquitito más, solamente tomo así por encimita. Nuevamente humedecemos la brocha de esta manera, solamente con un spray, más no. Y otra vez así por encima a toquecitos aportamos muy bien ese tono. Y miren, vamos aplicándolo así, voy a aplicar aquí un poquito en la zona del lagrimal. Y voy subiendo el tono para que se integre muy bien con los otros dos marrones. Voy colocando y dándole forma. Ya solamente aquí al final trato de degradar muy bien el color para que no se vea la diferencia del tono y queden bien aportados los colores y se integren muy bien entre ellos. Miren qué bonito color. Voy a tomar el mismo tono marrón y lo voy a aplicar aquí sobre mi párpado inferior de esta manera y lo voy a integrar muy bien con mi V externa. Vamos colocando así y aportando y difuminando al mismo tiempo nuestro color. Voy a tomar una toallita desmaquillante y voy a retirar todo el polvito que cayó aquí sobre mi rostro para empezar a colocar ya el corrector, la base de maquillaje. Ahora, chicas, voy a tomar este pincelín de Bisú en color negro y voy a comenzar a hacer un delineado. Voy a hacer un delineado bien sutil. Voy a tomar el pincelín y vamos a empezar el delineado en esta zona de aquí. Ya, Fabián. Tomar enseguida un lápiz negro y voy a delinear la línea de agua. Voy a delinear también la línea de agua inferior. Voy a enchinar muy bien las pestañas. Voy a tomar esta máscara de pestañas de Prosa que tiene microfibras. A mí me encanta porque te deja las pestañas con muy buen volumen y la verdad te duran muy bien durante el día. Así es que voy a colocar muy bien en mis pestañas. Hola, mami. Hola. Y también voy a colocar en mis pestañas inferiores. Colocar un poquito de fijador de maquillaje. Voy a utilizar este de Beauty Creation, el Flower Style. Si no colocas un fijador de maquillaje, así te hagas un maquillaje con puro polvo compacto, se te va a terminar pronto, se te quita pronto del rostro. Así es que es conveniente utilizar un fijador de maquillaje para que tu maquillaje te dure más, si tú quieres que te dure más. Y de labial, aquí viene la pregunta. Tengo este tono que es de Revlon, el tono es prácticamente el tono Spice. Este labial es de Revlon, el tono es Spice y es un tono nude con un toquecito de color. Y acá tengo uno que ya es más cargado el tono, que es de Maybelline, el número es 85 y es protector. Y este ya es un café bien intenso y estoy indecisa entre utilizar el nude o el cafecito. Voy a utilizar este de Maybelline. Mira. Y listo, así es como quedaría este labial de Maybelline color 85 protector.
Muy bien, chicas, este ha sido el video del día de hoy. Espero realmente les guste demasiado este maquillaje. Si es así, por favor, les invito a regalarme su like si les gustó el maquillaje. También les invito a compartirlo para que más personas recreen este bonito maquillaje. Les mando muchísimos besos. Mis redes sociales se las dejo en la cajita de descripción. Besitos, cuídense y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.